Muy buenas tardes con todas y todos los compañeros docentes. Bienvenidos a la segunda semana de vinculación a la sociedad. Somos maestrantes de la Universidad Estatal de Milagro, de la maestría en liderazgo y emprendimiento educativo. Una vez más, bienvenidos todas y todas. Quienes van a intervenir en esta tarde somos Verónica Chicaiza, Jenny Magalipilco, Amparo Puyoquinga, Tyron Pilaló, Jaime Eduardo Tréboles y una vez más, bienvenidos todas y todas. El día de hoy vamos a continuar con el taller Metodologías Educativas Innovadoras. El tema de hoy es Prácticas de Innovación Escolar, cuyo objetivo es fortalecer la gestión docente en relación a la implementación de prácticas innovadoras en el aula. Bienvenidos. Podemos tener aquí, podemos observar los contenidos que se van a tratar en esta reunión y vamos a continuar. Muy buenas tardes, estimados compañeros. Muchísimas gracias por la presencia de cada uno de ustedes aquí. Tenemos como primer punto que es la introducción a la innovación educativa. Pues la innovación educativa se entiende como un proceso constante al cambio, que nuestros estudiantes desarrollen los conocimientos esenciales y estos se adapten a este entorno cambiante de nuestra sociedad, que sean entes partícipes, pero no solamente entes que estén observando, sino entes que se involucren para alcanzar su propio aprendizaje. En sí, proyectando o fomentando la creatividad y el pensamiento crítico en cada uno de nuestros estudiantes. Me ayuda con la siguiente diapositiva, por favor. Al hablar de innovación educativa, nosotros estamos hablando de una transformación, no solamente en el sentido de las metodologías, sino también en lo que es la transformación de tecnologías, la cultura, que en esta actualidad atraviesan nuestras instituciones educativas. Innovar en la escuela no solamente es incorporar nuevas tecnologías, sino también que nos invita a reflexionar a nosotros como docentes en involucrar nuevas formas y nuevas metodologías al enseñar a nuestros estudiantes, ya no a utilizar la metodología tradicionalista que era memorísticamente como antes nosotros habíamos estudiado. Hoy en día, al hablar de innovación educativa, se trata de enseñar a nuestros niños mediante técnicas como la gamificación, que es una técnica que está basada en el principio del juego. Aprender jugando, aprender de ellos a desenvolverse, a ser creativos y a desempeñarse o enriquecerse de este juego lúdico para transformarlo en conocimiento significativo que le va a ayudar a lo largo de su vida. Al hablar de innovación en las escuelas, tampoco nos decimos solamente o nos regimos solamente a lo que habla de metodologías dentro de las No. instituciones educativas. También se refiere a los cambios pedagógicos como instituciones que debemos abarcar. No solamente transformarnos como entidades de meramente memorísticas, sino transformar a las instituciones en verdaderas escuelas donde nuestros salones de clase se vuelvan laboratorios para que ellos puedan crear, que puedan innovar y buscar su propio conocimiento a través de este. Muchísimas gracias. A continuación, mi siguiente compañera. Gracias. Gracias a nuestra compañera por su participación. Vamos a continuar con las buenas prácticas de innovación dentro de las escuelas. Todos aquí tenemos la ventaja de ser docentes y lo esencial es que nosotros tengamos un buen ambiente de trabajo. De hecho, nosotros muchas de las veces hemos compartido con nuestros abuelos, con nuestras tías y no yendo muy lejos, aquí todos estamos entre los 25 a 50 años. La educación que nosotros conocemos no es la misma educación que nosotros ahora la podemos observar dentro de las escuelas, ¿no es cierto?
Entonces, a partir de de lo que ha surgido, eh, lo- la, la innovación tecnológica también ha ido cambiando muchos factores dentro de la sociedad. Por ejemplo, nosotros podemos ver en el sector industrial, antes las costureras tenían un trabajo muy diferente porque contaban con recursos limitados. Ahora tienen recursos mucho más amplios, mucho más prácticos, que cualquier trabajo que antes se demoraban horas, lo pueden hacer en cuestión de minutos. Y por poner un ejemplo, el sector industrial, sabemos que la tecnología ha avanzado a muchos campos que en algunos lugares ha sido sustituida por la mano de obra, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver sobre la idea creativa. Las buenas prácticas de innovación buscan optimizar la calidad del aprendizaje, fomentar el pensamiento crítico y creativo dentro de, de nuestro entorno. Nosotros estamos siendo muy críticos en cuanto a lo que nos toca a nosotros observar, a lo que nos toca eh, calificar, a lo que nos toca evaluar. Mas, sin embargo, también estamos fomentando dentro de nuestras aulas también estudiantes que tengan criterio propio, que puedan defender, que tengan voz y que hagan validar sus opiniones. Recuerdo una anécdota de una compañera que decía, un niño de 6 años habla mucho más ahora que un estudiante de 18, 20 años atrás. Y tiene razón, porque antes tal vez teníamos un pensamiento muy diferente hacia a lo que significa la educación. El profesor era todólogo y se le veía casi un semidios, pero ahora se ha revertido en algunas cosas y también dentro del aula se pueden hacer preguntas. El profesor no tiene 100% la razón. Obviamente, como han surgido cosas positivas, han surgido cosas negativas, pero el pensamiento crítico se está desarrollando en pro de cada uno de los estudiantes. Para que haya innovación, tenemos primeramente como base revisar las metodologías. Las metodologías activas eh, que manejamos dentro de cada una de nuestras aulas. Antes teníamos un sistema educativo muy lineal y que nos hacía a nosotros caer dentro de la memorización. Vamos a ver un poco superficial porque mi compañero luego va a hacer un análisis un poco más detenido acerca de las metodologías activas. Tenemos últimamente, en los últimos 5 años, se ha puesto muy de moda dentro del ámbito educativo hablar del ABP, aprendizaje basado en proyectos, en el que hace que el estudiante sea constructor de su conocimiento. El aprendizaje cooperativo. Todos ponemos un poquito, pero vamos construyendo algo para nosotros, en el que nosotros somos actores del aprendizaje. Y también tenemos lo que es la clase invertida, conocida en inglés como Flipped Classroom, que hace que el estudiante no solamente se limite a recibir, sino vaya, investigue y comparta. La tecnología, como decíamos al principio, ha ido ganando ventaja y mucho más desde la pandemia. En la pandemia nosotros tuvimos que reinventarnos, como les decía en la primera sesión, en muchos ámbitos de la educación. Surgieron, ya habían, pero surgieron actualizaciones, surgieron eh, muchas, mucha innovación al usar plataformas virtuales como Moodle, Google Classroom. eh, Ahora también hay plataformas eh, particulares que se pagan por tener un derecho, como Academic Cloud. em, y varias más que pudiera nombrar, pero entre las más conocidas de nuestro entorno, al ser Academic Cloud, es una plataforma nacional creada por ecuatorianos que está ganando territorio en, a nivel del país y varias provincias. También tenemos herramientas interactivas que nosotros hemos podido trabajar eh, como Kahoot, Canva, Genially, Quizzes, y estas sirven netamente para evaluar.
El uso de dispositivos digitales que en su momento y cuando recién empezó la pandemia formó un poquito de dolor de cabeza porque habían uno o dos dentro de casa y habían a veces tres o cuatro que tenían que estar en clases a la vez. Entonces también se hubo un mercado muy grande de tecnología en el año, entre el año 2000, 2020, 2020 a 2021, como de tablets, de smartphones, y eso ha sido muy útil para poder utilizar las pizarras interactivas y las diferentes aplicaciones. Seguidamente vamos a hablar, perdón, regáleme un segundito, algo pasó por aquí. Regáleme un segundito, esto pasa en los programas en vivo muy a menudo. Gracias por su comprensión. Vamos a hablar de la inclusión educativa. La inclusión educativa es un término que se ha puesto de moda, dicen alguien, pero en realidad las circunstancias nunca han cambiado. Antes nosotros, por desconocimiento, tal vez decían, bueno, son niños majaderos, son niños que no entienden, que no quieren sentarse, que son inquietos, pero a la larga y continuando con el estudio, nosotros hemos podido ver que en realidad tal vez no han sido niños majaderos, sino han sido niños que necesitaban un aprendizaje diferente, una adaptación a a su percepción de manera diferente. Visto con ello, en diferentes países y por qué no decir a nivel del globo terráqueo, nosotros dentro de la educación estamos trabajando en base a adaptaciones curriculares. Esta adaptación curricular no se hace en base a que no quiero aprender, no quiero hacer los deberes, entonces bájenme las tareas, bájenme las destrezas. No, eso se hace en base a un estudio. Y para eso hace un trabajo muy importante los psicólogos clínicos, los psicólogos educativos, también los profesionales de los DESES de cada una de las instituciones. Y dentro del ámbito público, los diferentes UDAIs están prestos para hacer este estudio. TICs accesibles para estudiantes con discapacidad. Herramientas tecnológicas que realmente sirven para que todos los estudiantes no se queden sin lograr sus metas académicas debido a sus circunstancias, ¿no es cierto? También la creación de ambientes seguros e inclusivos. Eh, de un tiempo acá, todo se exige que las instituciones educativas tengan rampas, tengan, al menos en en instituciones particulares, hay mucho de lo que es un buen ambiente para que los estudiantes que tengan capacidades de movilidad puedan acceder sin ninguna dificultad a la institución. Entonces, esto también forma parte de la inclusión educativa. Vamos a continuar también con la evaluación transformadora. Antes nos limitábamos solamente a tener una hoja membretada, copiar las preguntas y responder. Luego surgieron las rúbricas de autoevaluación y coevaluación, también los portafolios digitales, que si bien es una parte de evaluación, pero va creando una evaluación más amplia. Entonces, el proceso ha sido valorado, no solamente el producto final. Recuerdo con preocupación, alguna vez yo estaba en octavo de básica y el profesor mandaba los deberes y no validaba el proceso, sino validaba solamente la nota de la prueba. Entonces, eso, a veces muchos de los estudiantes en el momento de la prueba no están en tan óptimas condiciones para ser evaluados. Entonces, esa nota desde el punto de vista profesional, no define al estudiante, sino el estudiante ha ido construyendo su aprendizaje a lo largo del trimestre, del quimestre. Ahora nuevamente regresamos a los trimestres, entonces a lo largo del trimestre. Y por más que sea un deber pequeño, nosotros estamos en la obligación de llevar un registro de notas. Entonces, compañeros, sí es bueno de nosotros poder instruirnos para poder brindar un servicio de calidad a nuestros estudiantes. Seguidamente voy a hablar de otro punto muy importante que es la comunidad educativa.
Es, es esencial la participación de las familias, los docentes y los estudiantes en lo que es el aprendizaje, no solamente que los papitos lleguen a matricular y llegar a fin de año como para saber que el estudiante ha perdido el año, ¿no es cierto? Entonces es importante que nosotros como docentes hagamos diferentes actividades para que los papitos se sientan involucrados en todo lo que es la enseñanza-aprendizaje de su pequeño o de su representado. También crear alianzas con ONGs, empresas y universidades. Esto es netamente para nosotros poder organizar de mejor manera los desarrollos de las diferentes comunidades, como habíamos hablado, una comunidad que tiene eh, diferentes procesos, es una comunidad que crece, más si nosotros dentro de nuestras comunidades no guiamos a que ellas crezcan, pues las comunidades van a desaparecer y las comunidades educativas van en decrecimiento. Fomentar sentido de pertenencia, amar lo que hacemos. El hecho de nosotros tener ese cariño y ese amor por lo que se hace, nos hace que le tomemos propio y que le tomemos como una meta personal. Eso, compañeros, en cuanto a la comunidad educativa. La profesionalización docente, que a veces, como ser una ventaja, puede parecer una desventaja. Hay muchos compañeros, no ustedes, otros, en otras escuelas, ¿no es cierto? Que consideran que porque un compañero está haciendo una maestría o está haciendo algún tipo de actualización de conocimientos es una competencia o siempre va a querer hacer el jefe o el que tenga la palabra. Y eso no es así. Es bueno y es importante nosotros actualizarnos en conocimientos. ¿Por qué? Alguien me dice, ¿por qué es bueno prepararnos? ¿Por qué es bueno capacitarnos? Vamos dejando el frío de lado. Bueno, yo estoy en Cuenca y está haciendo mucho frío. Y me puede comentar por qué es importante estar a la vanguardia en educación. Bueno, estamos un poquito tímidos. Espero que luego se vayan queriendo integrarse a, a la socialización. Es importante nosotros capacitarnos para saber qué procesos tenemos que tomar. Entonces, la tecnología, como decíamos, va avanzando rápidamente y si nos detenemos, nosotros nos retrocedemos 2 pasos, pero la tecnología nos avanza con 4. Las redes de aprendizaje de un docente. Vamos a ver, me han dejado un mensaje. Dice, porque los estudiantes son diferentes cada año lectivo. Tiene toda la razón. Muchas gracias, Marta Isabel. También el ambiente social nos indica, ¿no es cierto? Y es verdad, porque nosotros tenemos que capacitarnos en todo lo que, en cuanto el ambiente social de nosotros nos está llevando a construir el aprendizaje. Redes de aprendizaje docente. Es importante formar redes con personas, con docentes de otras instituciones para que alguien pueda desactivar el micrófono y decirme por qué es importante tener una red de aprendizaje docente. Y si alguien está involucrado en una red, compártanos sobre su experiencia de manera breve. Seguimos tímidos. Bueno, es importante porque al tener otras ideas, nosotros también podemos innovar dentro de nuestras instituciones y fomenta la reflexión pedagógica. Nosotros, al estar actualizándonos constantemente, nosotros vamos a tener más herramientas para ejercer nuestro trabajo con calidad y calidez. Continuamos y en este punto vamos a hablar de liderazgo innovador. Sí. Entonces, hablábamos de líderes netamente. Es importante que un líder esté preparado, porque un líder preparado, un rector, un director, un líder educativo que esté preparado, apoya la autonomía docente, apoya, guía, instruye al docente para que éste pueda tener autonomía dentro de su trabajo. Motiva, va a motivar y va a inculcar hacia una mejora continua. Y también promueve cultura e innovación. Si nosotros nos detenemos en el tiempo, compañeros, realmente estamos equivocados de carrera. Nuestra carrera es la que menos tiene que detenerse
en cuanto a preparación. Técnicas, metodologías siempre están actualizándose y nosotros podemos aplicar de diferente forma y todos lo hacemos bien. Pero si nosotros somos líderes y nosotros no apoyamos a nuestro equipo se va a desmotivar y vamos a tener un equipo que no va a ser de apoyo dentro de la institución. Así que, compañeros, les animo a que continuemos adelante y vamos a continuar con la siguiente parte de la socialización. Muchas gracias. Saludos cordiales nuevamente en esta capacitación. Yo voy a tratar el tema del panorama de las metodologías activas. Bueno, se ha hablado mucho de que hay que cambiar las estrategias, la visión, las actividades inclusive de los estudiantes porque se han dado varios cambios, ¿no? Cambios significativos e importantes por el uso de la tecnología, por el mismo contexto globalizado. Ya, y estos cambios deben ser fundamentados con enfoques pedagógicos, obviamente. Entonces, este tipo de elementos ya van a ser referenciados, por ejemplo, por Lev Vygotsky, John Dewey, David Ausubel y Jane Lau. Ya, ¿de qué nos hablan ellos? Pues de lo que se está trabajando ya en clase, en las aulas. Trabajamos, por ejemplo, de forma colaborativa, de forma experiencial, a través de elementos que hacen que los conocimientos se vuelvan significativos para los estudiantes, a través de las llamadas TICs, las tecnologías de información y comunicación. Ya, entonces voy a ir desarrollando a cada uno de estos personajes y ubicando ciertos ejemplos para que podamos tener claro el panorama. Bueno, antes un preámbulo, ¿no? Mencionaba la compañera de cómo era la educación antes, ¿no? Y bien lo dice Paulo Freire, la educación debe ser liberadora. Ya, no basta una educación que sea de tipo bancaria, donde el estudiante prácticamente ocupaba un lugar, ya, y este simplemente absorbía los conocimientos que le enviaban o les transmitía el docente. Eran meramente receptores, ¿no? Receptores de conocimiento, pasivos, ¿no? En la acción de la educación. Y más bien estas metodologías activas que propone, por ejemplo, Lev Vygotsky, ya quien él nos aporta una idea sumamente interesante, ¿no? Para él lo importante es la interacción social. Habla en sí del trabajo colaborativo y del desarrollo del lenguaje. Y bien, pues es importante porque si un estudiante tiene un problema muy grande, ¿no? Dentro de las aulas, ya, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Qué es lo que hacemos hoy en día para resolver ese problema? Los vamos agrupando. Ya, ellos son entonces los actores principales y fundamentales de su propia educación y el docente pasa a ser un guía importante, sí, en funcionarlo el mediador. Ya, los estudiantes a través de la comunicación, del diálogo, puede haber disputas inclusive y acuerdos, ya van a construir su propio conocimiento. Ya, entonces, es lo que nos indica aquí Lev Vygotsky, ¿no? El aprendizaje debe ser colaborativo y es una base fundamental de las metodologías activas, trabajo en grupo. John Dewey ya enfatiza el aprendizaje experiencial. ¿Ya? ¿De qué trata esto? Dice que al estudiante hay que arrojarlo hacia un contexto real, hacia una problemática real. Ya no basta, por ejemplo, si hablamos de las ciencias naturales, solo que estudie las plantas en un libro, ya entreguémosle una semillita, por ejemplo. Ya, ahí lo empujamos al contexto real, según Dewey. Ya, y entonces, ¿qué hará el estudiante? Pues sembrará la semillita y observará, ¿no? Cómo surge la raíz, a medida que le va echando agua y nutrientes, se desarrollará el tallo, las hojas. Entonces, se vuelve un aprendizaje experiencial. Ya, también Jane Lau, ya,
nos habla algo similar, ¿no? A Dewey, solo que ella nos habla de, esta psicóloga nos habla de una especie de aprendizaje situacional. Empujemos al estudiante a una situación. Ya, por ejemplo, si le quiero enseñar a cocinar, ya, no solo le voy a poner un video en YouTube, ¿no? Le pido materiales, tráigame, por ejemplo, vamos a hacer una ensalada de frutas. Y ahí traen las frutas y los utensilios, y ahí entonces empieza el proceso, ¿no? Están encasillados en una situación y están aprendiendo de una forma práctica. David Ausubel ya nos habla del aprendizaje significativo. Ya, en este caso, este tipo de aprendizaje significativo ya nos dice que los conocimientos previos deben ser asimilados, deben ser concretados, y ahí estos conocimientos previos se transforman en un pensamiento o conocimiento consolidado. Ya, por ejemplo, ya le enseño al niño a sumar, ya tiene el conocimiento previo, ya, y estará listo ya para pasar a otro conocimiento concreto, como son las multiplicaciones. Entonces se va con los estudiantes paso a paso. Ya, estas metodologías activas no solo son prácticas improvisadas, están basadas en estas teorías pedagógicas, ¿no? Bien estructuradas, ya con elementos sumamente enriquecidos, ¿no? Por estos teóricos. Ya, cabe destacar que estas metodologías ya aportan una visión clave, ¿no? Sobre cómo se produce el aprendizaje y también sobre el hecho de cómo se están estructurando estas metodologías activas en la actualidad. Si me puede ayudar con la siguiente diapositiva, por favor. Ya, y al hablar justo de de las metodologías activas, hablamos también del rol del estudiante, ¿no? El rol del estudiante ha cambiado, como lo decía con Paulo Freire, de este individuo que es pasivo pasa a ser prácticamente activo y fundamental, ¿no? Dentro de su propio proceso de aprendizaje al momento de desarrollar destrezas, contenido. eh, Tenemos entonces aquí algunas de las metodologías que responden a ciertos desafíos actuales, ¿no? Ya que por el uso de la tecnología y el mundo que se ha globalizado, han surgido ciertos elementos o problemáticas que son prácticamente atendidos por este tipo de metodologías. Entonces, como ya se dijo anteriormente, estas metodologías ya afrontan estos desafíos. Y ahí tenemos aquí, por ejemplo, que promueven la participación activa y el protagonismo del estudiante, ¿no? El estudiante es prácticamente el ente que hace su conocimiento. Le ayuda a desarrollar muchas situaciones, ¿no? Muchas habilidades a través de estas experiencias, el pensamiento lógico crítico, el analítico, sintético, la inducción y la deducción, aparte de la colaboración y la autonomía, es decir, no solo vamos desarrollando lo que son habilidades duras, ¿no? De la teoría, sino que nos van a ayudar a desarrollar también habilidades blandas que son sumamente importantes, como lo decía Vygotsky. Hay que ir desarrollando esto a través de una interacción, ¿no? De una interacción. Ya, tenemos también el enfoque de aprendizaje situado, como decía Jane Lane, ya este elemento vinculado a situaciones reales, situaciones concretas que viva el estudiante para poder pasar a conocimientos ya teóricos. Ya, por ejemplo, no puedo empezar con un conocimiento previo si yo estoy en Quito y le digo a uno de mis estudiantes o uno de mis niños cómo está el clima o cómo es el clima en Cuenca. Ya, él no se va a ubicar, no necesito trabajar entonces con elementos que sean reales. Listo, ¿me ayuda por favor con la siguiente compañera? Eh, Está por terminarse esta reunión. Vamos a comenzar la siguiente diapositiva en una nueva reunión, ¿sí? Por favor, todos los que están presentes, ingresemos nuevamente al mismo link. Muchas gracias.
Bueno, para finalizar esta parte de la contextualización de las metodologías activas, bueno, les presento unas principales estrategias y las competencias clave que ayudan a desarrollar, ¿no? Bueno, y si empiezo por la parte de las competencias, se puede hablar, por ejemplo, el fomenta, perdón, el fomenta a través del pensamiento creativo, la resolución de problemas. Otra situación, como decía Vygotsky, la comunicación efectiva, ¿no? Es importante que el desarrollo de la lengua, de la comunicación sea fundamental ya para ir resolviendo todas estas actividades. Le ayuda al estudiante también a desarrollar un pensamiento crítico, un pensamiento lógico, y por supuesto todo el conocimiento también le va a permitir desenvolverse de forma autónoma. Algunas de las principales estrategias las tengo aquí. El ABP, aprendizaje basado en proyectos, que se centra prácticamente en entregar una especie de producto o servicio. El aprendizaje basado en problemas, que a través de una simple pregunta y hay una serie de pasos que realizan los estudiantes, ya se puede llegar a una solución, ¿no? De esta problemática planteada. El aula invertida, donde los estudiantes consultan o desarrollan en casa y llevan lo consultado a las aulas para realizar una especie de sumario donde entreguen todo el conocimiento, se pueda ir validando a través del guía que es el docente. El aprendizaje cooperativo, que lo utilizamos mucho en clase como talleres, por ejemplo, lo que son actividades grupales. El design thinking, que son una especie de proyectos planteados un poco mecánicos, pero que le ayudan al estudiante a desarrollar ciertos aspectos del pensamiento lógico. El ABR como aprendizaje basado en retos. La gamificación, el ir ubicando una serie de situaciones de juegos, ¿no? En la educación, puntajes, premios, trofeos, una especie de competencia sana entre los estudiantes. El aprendizaje por descubrimiento, que es de tipo investigación. Y hay una serie de elementos que han surgido para ayudarnos en nuestra labor docente y también para que los estudiantes logren formarse de una manera óptima. Es lo que puedo aportar. Y más tarde, la compañera Amparo nos va a ayudar explicando, por ejemplo, una actividad de tipo gamificación que nos van a ayudar ustedes desarrollando. Gracias. Perdón, más adelante, disculpe. Continúo. Bueno, con el preámbulo que han mencionado cada uno de mis compañeros y compañeras, existe muchos cambios dentro de la educación. Las exigencias que ha implicado mismo que el estudiante siga surgiendo, eh, se ha ido dando este tipo de estrategias innovadoras gracias a la tecnología que hoy en día tenemos en la mano. Es así que podemos decir que la educación desde los inicios se puntualizaba en un eje de acción en donde todos los alumnos eran sujetos en que solo tienen que aprender y memorizar. Hoy en día esta problemática, llamémosla así, ha ido surgiendo, ha ido evolucionando gracias a este tipo de enfoques, a este tipo de diseños que se han dado en base a varios gestores, varios autores
Algunos de ellos ya mencionaron mis compañeros, pero también quiero adjuntar, ¿no? Otro tipo de autores que se han basado en este tipo de estrategias innovadoras, como es Jean Piaget, Montessori, Paulo Freire, Benjamin Bloom, Abraham Maslow y John Beach, entre otros. Estos autores, filósofos, descubridores, pues han hecho que estos enfoques educativos estén centrados en aprendizajes activos para el estudiante, de acorde obviamente a sus necesidades, ¿no? Si bien es cierto, hoy en día igual contamos con niños que tienen una necesidad educativa especial asociada o no a una discapacidad. Entonces, en base a esa realidad, nosotros como docentes, como profesionales, nos basamos en estipular las estrategias adecuadas para el manejo de aprendizajes significativos en los niños y estos sean adquiridos. Es así que, compañeros, pues el diseño de estrategias innovadoras son enfoques creativos que implican dejar aprendizajes significativos y un caudal de conocimientos en el estudiante. Dentro de ello, pues el compañero pues ya había mencionado algunas de estas estrategias innovadoras y yo lo que les voy a dar es cómo está diseñado este tipo de estrategias. Hay muchos, ¿no? Pero me he enfocado quizá en los más principales, los que se están manejando dentro de nuestra aula y fuera de él también. En este caso tengo el aprendizaje basado en proyectos. Este aprendizaje, pues, está para la resolución de problemas. ¿Cómo yo doy una solución a los problemas, no? Bajo un trabajo colaborativo, bajo un trabajo activo y significativo que promueven los mismos estudiantes. Para poder yo dar paso a este aprendizaje que es el ABP, tenemos primero que seleccionar los temas y los problemas más relevantes que el estudiante abordará, ¿no? Es una parte importante de cómo él va a empezar y de qué producto va al final a conseguir. Dentro de ello igual está como la formulación de preguntas de qué, cómo, para qué yo voy a realizar este tipo de aprendizaje basado en proyectos. La definición, tengo que tener los objetivos claros, a dónde yo quiero llegar, y la organización de equipos y roles. Cada persona tiene la facultad de tener sus responsabilidades, ¿no? De poder especificar cada una de estas partes que tienen definido en cuestión de la participación colaborativa. Cada uno pues está distribuido en sus roles de acuerdo a sus responsabilidades. También tenemos lo que es la planificación y la ejecución del proyecto. En esto los estudiantes pues investigan, analizan, se proyectan al enfoque a donde quieren llegar y elaboran un producto, como les decía, para poder elevar y mostrar ese producto. Como siguiente paso, pues tenemos la evaluación continua y el producto final, que yo lo inicié al inicio, seleccionando un tema relevante. Más allá de eso, compañeros, también tenemos lo que es el aprendizaje basado en problemas, que tiene una similitud, ¿no? En cuestión de los pasos a seguir en el aprendizaje basado en proyectos, también el aprendizaje eh, basado en retos, en una aula invertida, el aprendizaje significativo, el aprendizaje cooperativo, la gamificación y entre otros. Seguimos, compañero. Dentro de estas estrategias innovadoras que hoy por hoy tenemos, también tenemos lo que es la gamificación. Esto está basado en elementos y dinámicas de juego.
nosotros como docentes, nosotros utilizamos un sinnúmero, una variedad de juegos, de dinámicas, y que a través de eso también se puede relevar el aprendizaje que uno puede centrar en el estudiante. No siempre quizá puede ser teoría, solo copia en el cuaderno y ya está, sino a través del juego. El juego son estrategias muy importantes que puede ser la competencia que el niño requiere para poder encontrar ese aprendizaje. En esto también existe la competencia entre compañeros, el equipo de trabajo, para poder establecer, como dijo, premios, quizá algún incentivo, alguna motivación que el estudiante lo requiere. Y esto va a ser un incentivo para que el niño pueda surgir en ser más curioso, en ser más participativo. La gamificación educativa pues también puede aplicarse en todas y cada una de las asignaturas escolares y también utilizadas en todas las disciplinas, ¿no? El contexto es amplio, ¿no? No es camisa de fuerza de pronto para solamente someterse a una asignatura o a una disciplina, sino esto es en la diversidad de cada una de las asignaturas que uno como docente imparte dentro de una aula. Es así entonces que el aprendizaje dentro de esta estrategia es divertida, es interactiva, en escenarios prácticos, en las aplicaciones que hoy por hoy nos benefician gracias a las tecnologías. Sigamos, compañeros. Otra estrategia que he tomado en cuenta, pues, es la aula invertida, donde nos menciona que aprender haciendo y la participación activa del estudiante. El estudiante no siempre quizá pueda aprender dentro del grado, dentro del aula, sino también fuera de él. Mencionaban compañeros de que si yo le voy, le digo, a ver, vamos a conocer quizá el crecimiento de una planta, pues nosotros vamos a la parte idearia donde está una plantita creciendo, entonces ya está quizá el material concreto, está ya la visualización, perdón, la parte directa de que el niño está aprendiendo de manera directa. Entonces, este es un aprendizaje, como les decía, con actividades interactivas, prácticas bajo un contexto flexible. Cada uno aporta, da sus puntos de vista y se llega al consenso o a un concepto general, pero con la participación de cada uno de ellos, ¿sí? Lo que el docente hoy por hoy igual es hacer e impartir el tema, no porque de pronto es en la parte clave del docente, sino ahora es lo contrario. Nosotros también aprendemos del estudiante. Como les decía, gracias a lo que uno puede explorar dentro y fuera del aula. Como elementos claves que tenemos de la estrategia en la aula invertida, tenemos que plantearnos en una planificación y en los objetivos, que el aula esté preparada y proporcionada con cada uno de los recursos, que las actividades sean interactivas, participativas, que nos lleven a una solución de problemas y en base a eso también a la resolución de cada una de nuestras dudas. Hablábamos de la planta, tal vez un estudiante dirá, ¿y por qué algunas plantas no tienen fruto? Otros estudiantes dirán, ¿y por qué otras plantas sí tienen fruto? Entonces ahí viene la interacción, la resolución de dudas, pero con la participación de cada uno de los estudiantes. Cada estudiante es un mundo diferente, que quizá uno puede saber más y el otro más, digamos. Y entonces entre las partes o entre los pares nosotros podemos juntar estos conocimientos que tienen cada uno de ellos y sacar el concepto de ellos, gracias a la participación de cada uno de ellos. Y como último tenemos la evaluación que se da una retroalimentación, también puede ser una autoevaluación permanente, dar
lo que son el seguimiento a cada uno de los trabajos, tomando en cuenta que todas estas estrategias conllevan algo, una semejanza, en que nos planteamos el problema, buscamos los objetivos, damos las herramientas, los recursos necesarios, damos solución a problemas, damos solución a dudas y esta debe ser evaluada, ¿sí? ¿Con qué? Con la retroalimentación, con la autoevaluación. Puede ser formativa y también con esta autoevaluación, como les decía. Eso de mi parte, compañeros. Nosotros como docentes podemos interactuar de 1000 formas gracias a la tecnología y a los contenidos que nosotros podemos encontrar y ser de ello, pues, más el aprendizaje significativo en cada uno de nuestros estudiantes. Eso puedo aportar de mi parte, compañeros. Hola, continuando con mi compañera, pues el tema que me ha tocado es integración de las TIC en metodologías activas. Pues vamos a hacer un pequeño resumen. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes una reflexión enfocada en la integración de las tecnologías de la información y la comunicación, también llamadas TIC. Entonces, como podemos observar en la diapositiva, este tema forma parte del eje de innovación educativa que venimos desarrollando y busca responder a una pregunta clave: ¿cómo podemos usar la tecnología no solo como herramienta, sino como medio para transformar los procesos de enseñanza y aprendizaje? Entonces, en este contexto, actualmente, la educación ya no puede mantenerse estática. Vivimos en una era digital donde los estudiantes están expuestos a múltiples fuentes de información y a nuevas formas de aprender desde temprana edad. En varios casos o en familias nos podemos dar cuenta que desde pequeños ya tienen un teléfono. Entonces, en este contexto, las TIC no deben limitarse al uso de computadoras o proyectores, sino que se integran como una estructura pedagógica que acompaña nuevas formas de aprender. Lo que quiere decir que cuando hablamos de metodologías activas, nos referimos a aquellas que colocan al estudiante como centro del proceso educativo. Recordemos también que las metodologías que promueven la participación, el pensamiento crítico, la solución de problemas y el aprendizaje colaborativo. Todo esto, incluso cuando se combinan con herramientas digitales, el impacto puede ser aún más significativo, ya que de alguna manera potencian la personalización del aprendizaje, la motivación e incluso la autonomía del estudiante. Dentro de las aplicaciones prácticas en el aula, tenemos que la integración de las TIC en las metodologías activas se observa en diversas prácticas que ya están presentes en muchos entornos escolares. Por ejemplo, mi compañera mencionaba sobre el aula invertida o flipped classroom, que es en inglés, que permite que los estudiantes accedan previamente a contenidos mediante videos, imágenes, presentaciones interactivas o infografías digitales, que está hoy en día de moda, ¿no? Y usen el tiempo de clase simplemente o exclusivamente para realizar ejercicios, proyectos y también debates. Esto mejora incluso la comprensión y fomenta el trabajo colaborativo con los mismos estudiantes dentro de la clase. Otra práctica importante es la gamificación, en el cual podemos usar muchas plataformas que nos brinda el Internet, tales como Kahoot, que es muy bonita, Quizzes, también implicada mucho en inglés, Classcraft. El proceso de evaluación o de revisión de contenidos se vuelve una experiencia lúdica y motivadora. Ahora, el juego aplicado con propósito pedagógico
permite que los estudiantes participen activamente, incluso aquellos que con dificultades para expresarse en las clases tradicionales. Además, existen plataformas como Moodle, Google Classroom o Edmodo, que facilitan la gestión de contenidos, el trabajo en equipo, la retroalimentación constante y la evaluación formativa de parte del docente. Estas herramientas no solo apoyan el aprendizaje, sino que ayudan al docente a monitorear el progreso en tiempo real. También cabe destacar el uso de tecnologías inclusivas como lectores de pantallas, subtítulos automáticos, ampliadoras de textos o plataformas adaptativas que permiten atender a la diversidad en el aula aplicando el DUA, que es el diseño universal para el aprendizaje. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ya. Tenemos ahora, no, es la otra, esa ya hablé ahorita. Pasamos a la tercera diapositiva. El rol docente y los desafíos institucionales, ¿no? Ahora bien, recordemos que integrar las TIC en las metodologías activas no solo es cuestión de tener acceso a la tecnología o de tener internet solo en su casa, sino que se requiere un cambio en la cultura pedagógica. Esto quiere decir que simplemente en varios hogares lo que hacen es coger su teléfono, tablet o ya sea computadora simplemente para las redes sociales. Entonces, desde este punto de vista, el docente deja de ser un transmisor de conocimientos y se convierte en un mediador o también facilitador de las experiencias de aprendizaje. Ahora, para lograr esto es fundamental fortalecer el desarrollo profesional docente, donde el docente tiene que capacitarse mediante espacios de intercambio, de buenas prácticas y también de acompañamiento pedagógico. Como lo indica Salinas, en el 2012, él decía que la innovación educativa no depende únicamente de las herramientas, sino de la forma en que éstas se integran en procesos reflexivos y también colaborativos. Ahora, desde la institución es necesario un liderazgo pedagógico comprometido que no solo impulse el uso de las TIC, sino que garantice su sostenibilidad brindando tiempo, infraestructura y apoyo técnico. Además, se debe pensar en la equidad tecnológica en la cual en estos momentos, como conocemos, un acuerdo 0015, donde dice que todos los estudiantes tengan acceso a dispositivos, conectividad y competencias digitales básicas, lo cual en nuestro entorno, hablando del ministerio, no es real. Y pasamos a la última diapositiva, en lo que a mí me corresponde, donde hago una conclusión, una breve conclusión. Entonces, para finalizar, podríamos afirmar que la integración de las TIC en metodologías activas no debe verse como una moda educativa o una respuesta temporal a la virtualidad. Es más bien una oportunidad estratégica para transformar la forma en que enseñamos y aprendemos. Cuando el uso de la tecnología está alineado con propósitos pedagógicos claros y se articulan con metodologías centradas en el estudiante, se logra un aprendizaje más profundo, autónomo e inclusivo. Y para finalizar, ¿no? El reto está en asumir esta integración con una mirada crítica, ética y formativa, que respete la diversidad de contextos y favorezca la mejora continua. Eso es en cuanto a mi aporte podría dar. Continuamos con la capacitación. Continuamos, queridos compañeros.
Ponemos de consideración la pequeña actividad basado en el aprendizaje lúdico que ustedes van a poder realizar en nuestro enlace. Este pequeño enlace está realizado en EducaPlay. Es una plataforma que nos permite desarrollar juegos y a través de estos el conocimiento significativo en cada uno de nosotros a través de este taller. Para realizar este pequeño desafío, nosotros tenemos que ingresar en la parte donde vamos a enviarles un pequeño link y colocar el código que a continuación les enviaremos. Tienen que identificarse con el nombre con el que ustedes se registraron para ingresar a la capacitación y con este ustedes podrán ingresar a jugar. El juego consiste en que ustedes, mediante sus respuestas, puedan avanzar para que nuestra ranita pueda culminar con su reto. Cada una de las preguntas que están estipuladas en esta actividad están basadas en este taller, en esta capacitación que hemos visto. Por favor, les pedimos de la manera más especial, nos colaboren para que podamos nosotros realizar esta actividad y ustedes también puedan enriquecerse de este pequeño taller en el cual nos ha demostrado qué importante es la innovación en nuestras instituciones y en nuestros estudiantes. Tal vez alguna inquietud, compañeros, acerca del juego a desarrollar. No, no tenemos ninguna inquietud. Muchas gracias, estimados compañeros. Les quedamos eternamente agradecidos. Se les enviará el link y el código con el cual ustedes ingresarán a la plataforma para desarrollar. Compañerita Magali, muchas gracias. No sé si me escuchó. Sí, muchas gracias a todos. Por favor, les invitamos a que puedan realizar esta actividad en este momento. También les vamos a hacer llegar, mediante mis compañeros, les van a hacer llegar el registro de asistencia. Por favor, para que puedan cada uno de ustedes registrar. Con eso nos apoyan bastante a nosotros. Y prácticamente cerrando ya la capacitación de la segunda semana, quedan comprometidos, estimados compañeros, para realizar la misma actividad en los días posteriores en lo que corresponde a la semana 3. De parte de todo el grupo de maestrantes, quedamos muy agradecidos por su valioso apoyo, por su compromiso con nosotros para esta actividad. Muchas gracias y esperamos sus reportes, ¿sí? Por favor, ayúdennos realizando esa actividad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, compañeros. Por favor, no se olviden de completar esos 2 links que les hicimos llegar. Una buena tarde para todos y todas. Muchas bendiciones. Gracias.